Buenos días. Esta presentación que voy a hacer surge de varios cambios que se han hecho en el programa de anestesia de la Universidad de Antioquia, específicamente en el currículo, lo cual también a su vez implica cambios que vamos a tener que implementar, sobre todo en las estrategias didácticas, para poder cumplir los objetivos que nos hemos propuesto en las nuevas rotaciones. Estos cambios del currículo, aunque lo tengo ahí interrogado, no es una cuestión sobre la forma en que está estructurado, sino más bien el interrogante y las reflexiones que hay alrededor de eso es cómo vamos a cumplir los objetivos con varias de estas nuevas rotaciones que implican dificultades metodológicas a la hora de enseñarlas, porque definitivamente los métodos tradicionales no van a ser las mejores estrategias para que se pueda lograr un buen proceso de aprendizaje. Varias razones obedecen al cambio de currículo, pues son muchas. Para mencionar dos muy importantes, una de ellas es la necesidad de introducir nuevas herramientas tecnológicas, que como todos sabemos, muchas de estas tecnologías en diferentes estudios han mostrado que aumentan la seguridad de los pacientes. Un ejemplo es el ultrasonido para la cateterización venosa central. Y otra razón muy importante es la satisfacción de las necesidades actuales. Entonces, en este momento, la población que estamos recibiendo cada vez se acerca más a los extremos de edad. Específicamente hablamos de los neonatos y de la población anciana. Son poblaciones que tienen particularidades fisiológicas muy importantes que de cierta manera son desventajosas para nosotros los anestesiólogos, y esto lleva a que se aumenten o a que haya mayor riesgo de complicaciones. Por lo tanto, el currículo actual del programa debe obedecer a estas necesidades actuales. De la mano con los cambios en el currículo, obviamente tienen que ir cambios en lo que son la didáctica y la evaluación de estos contenidos. Y como una estrategia didáctica muy importante que ha tomado fuerza en los últimos años, está la simulación. La simulación es lo que, digamos, engrana o la parte intermedia entre lo que es la práctica clínica y lo que es la parte teórica. Para resumir, el proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 grandes núcleos. La parte teórica de todo este proceso educativo, que en general lo llamamos pedagogía cuando hablamos de la enseñanza del adulto, porque estamos trabajando con alumnos adultos, sería mejor llamarla como andragogía, que tiene unas particularidades muy distintas a lo que es la pedagogía. Otro gran componente de este proceso educativo es el currículo. Como les decía, en este caso, pues vamos a hablar de una rotación nueva que está incluida dentro de este programa que se ha modificado. En la parte didáctica, que son los métodos que yo voy a utilizar para mejorar y para poder lograr una buena experiencia de aprendizaje, aquí se engrana lo que es la simulación, que me va a responder probablemente esta rotación, y al final, pues todos vamos a tener de pronto diferentes conclusiones, pero en general es como yo en este momento estoy tratando de orientarla. Y un gran componente de este proceso de enseñanza-aprendizaje es la parte de la evaluación. Definitivamente hay que evaluar, porque la idea, más que sea un proceso punitivo, es que la evaluación sea un proceso que al profesor le sirva para mirar si está haciendo bien también su tarea, para mirar si los alumnos de verdad están tomando todos estos aprendizajes y los están poniendo en práctica. Para hablar un poquito de andragogía, unos conceptos que se van a necesitar para esta estrategia didáctica de simulación. La andragogía como tal, como les decía, es la parte teórica que engloba todo lo que es el aprendizaje del adulto, y en esta misma teoría hay nuevos paradigmas en la educación de los adultos. A diferencia de los niños, el adulto tiene otros métodos de aprendizaje que nosotros como profesores debemos tratar de potenciar. Entonces, una de las propuestas, así como gran, digamos, paradigma, es que la educación, cuando estamos trabajando con pacientes adultos, sea de una manera horizontal.
que no sea una verticalidad, sino que sea que este profesor que está enseñándole a alumnos adultos sea un facilitador y un guía en ese proceso de aprendizaje. Conceptos importantes de la andragogía es que la educación del adulto involucra un intercambio de experiencia vital que se basa en experiencias personales con la realidad. O sea, a lo largo de toda esta teoría de aprendizaje del adulto, la palabra experiencia es muy repetitiva porque nosotros cuando ya estamos en la etapa adulta nos servimos mucho de las experiencias que tengamos para el aprendizaje. Y como les decía, que el papel del profesor sea el de un guía o un motivador, no que sea un dictador de leyes como de normas rígidas que no se puedan cambiar. Ya mirando la parte de formación, específicamente en el área de anestesia, algunos autores han estudiado cuáles son las mayores deficiencias en la formación de los residentes y de los anestesiólogos. Se han resumido en 3 grandes puntos. Uno es que el aprendizaje en este momento, lo que se ha encontrado, estoy hablando de un artículo publicado ya hace más de 4 años, pero hasta ese momento, el aprendizaje se encontró que era inadecuado porque estaba compuesto de planes precompilados con sucesos perioperatorios. Un ejemplo, tengo una crisis con una anafilaxia. Como residente, la crisis que me tocó fue un cuadro típico de anafilaxia, con un brote cutáneo, con inestabilidad hemodinámica, con unos parámetros que en general son los que se describen en todos los textos. Y cuando ya soy anestesiólogo, es probable que tenga esa misma crisis, pero con otras manifestaciones, o incluso con mínimas manifestaciones. En este caso de la anafilaxia, por ejemplo, o un ejemplo es un caso de un paciente que por alguna razón no va a tener manifestaciones cutáneas, la parte hemodinámica no va a ser tan afectada y va a presentar un broncoespasmo intraoperatorio severo. Entonces, si yo me quedo como con unos planes solamente lo que vi en la residencia, es probable que no tenga una mente más abierta, como algo que me permita razonar que una reacción anafiláctica, por ejemplo, se puede manifestar de muchas maneras y que esa puede ser la causa del broncoespasmo que se me está presentando el paciente en el quirófano. Otro aspecto que se encontró en esta deficiencia de formación fueron técnicas inadecuadas de metacognición y asignación de la atención. Para traducir eso, un paciente con vía aérea difícil en el que yo insisto en intubarlo a cualquier costo, y que en realidad mi prioridad es mantener ese paciente oxigenado y en segundo lugar ventilado. Pero si me empeño en que tiene que estar intubado, es probable que el paciente pueda terminar en un daño neurológico o en muerte del paciente. Y por último, muy importante también lo que se encontró en estas deficiencias de formación fueron competencias inadecuadas en el comportamiento del manejo de recursos en una crisis. El hecho de que no haya claridad quién debe ser un líder, qué tareas debe asumir el líder, cómo debe asignar y distribuir los recursos que tiene en un quirófano. En general, en el proceso de formación de los anestesiólogos ha sido una falla importante. Específicamente en esta parte de manejo de recursos en crisis, ¿qué es lo que se ha visto? Que mediante la experiencia que los residentes de anestesia han aprendido mediante la experiencia y la observación de modelos de roles. O sea, yo miro todos los días, entro a un quirófano, me hago con un anestesiólogo distinto y miro cómo trabaja ese anestesiólogo en general. Esa es una forma de que yo asimile planes y técnicas por ósmosis. O sea, ese conocimiento ahí, pues, si va haciendo mella, digamos, se van tomando elementos, pero en realidad no hay un razonamiento teórico alrededor como de toda esa actividad. Y es claro que sin entrenamiento, sin un entrenamiento específico, no se van a adquirir estas competencias. Entonces, la simulación como una estrategia didáctica emerge en parte a tratar de llenar esos problemas. Por un lado, en la simulación se tienen en cuenta muchas de estas teorías de aprendizaje del adulto que me van a servir en todos los escenarios que voy a plantear. Y por otro lado, pues entra como a impactar en esas áreas donde se han encontrado deficiencias en la formación con los métodos tradicionales.
Ahora bien, entonces cuando hablamos en específico de esta rotación del nuevo currículo, la rotación de anestesia neonatal, pues hay varios, o un interrogante muy importante, es por qué debo hacer una rotación específica para el neonato. Y las razones están muy claras, como vamos a ver más adelante, que justifican que tenga un área específica dedicada a este grupo de pacientes. En primer lugar, los neonatos tienen una fisiología muy desfavorable para el anestesiólogo. En todos los estudios, eso es consistente, están dentro del grupo de mayor mortalidad, de mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Cuando tenemos complicaciones en un neonato, usualmente son graves y con muy malos desenlaces para el niño, que incluso muchas veces no se alcanzan a ver a corto plazo, pero más adelante, durante su infancia, eso se va a manifestar en diferentes déficits cognitivos. Indudablemente genera mayor estrés en el personal de la salud cuando atiende uno este tipo de pacientes, y algo muy importante es que son muy escasos y eso dificulta que se logre una buena curva de aprendizaje con ellos. Y además de escasos, si yo hablo en específico de la rotación que tenemos acá en el hospital San Vicente, es imposible que en cada rotación yo le pueda garantizar un número mínimo de neonatos a cada residente. Es muy variable el número mensual que tenemos de neonatos en el hospital y en el servicio de radiología, que es donde más niños, son los dos servicios donde más niños se atienden. Es impredecible el número de neonatos. Hay residentes que pueden tener 5 o hasta más neonatos en una rotación de un mes, y hay residentes que a veces ni un neonato les toca atender en toda la rotación en la que están, y están rotando por anestesia neonatal. Entonces, esa es una gran dificultad que precisamente uno como profesor tiene que empezar a mirar qué se va a inventar, qué estrategia va a ser la mejor para poder que esa rotación que existe sea aprovechada de la mejor manera. La fisiología del neonato, entonces, como les decía, es muy desventajosa para el anestesiólogo. Ustedes, como saben todos, la mayoría tiene un sistema cardiovascular que está al tope y que se afecta muy fácilmente por cualquiera de los medicamentos que usamos en anestesia. La parte respiratoria, definitivamente también muy desventajosa para nosotros. Son pacientes que no nos dan tiempo de maniobrar en el manejo de la vía aérea, que la parte ventilatoria a veces es demasiado difícil por todas las desventajas fisiológicas que tienen, ni hablar de la parte cerebral, sí, por todo, como les digo, a veces es muy difícil medir los daños cerebrales que se puedan causar en un procedimiento. Sin embargo, es una de las prioridades tratar como de mantener lo mejor que se pueda esa fisiología para que finalmente este órgano no se vaya a dañar a largo plazo. Y tienen también mucha dificultad en lo que es el control de la temperatura, entonces también en ese sentido tenemos mucha desventaja. Cuando uno mira los diferentes estudios de mortalidad y de morbilidad pediátrica, se encuentra, es consistente la información en relación con que este grupo de edad es el que tiene mayores complicaciones, y en algunos estudios, no en todos, también es el grupo que puede tener mayor mortalidad. Entonces, en los últimos estudios tenemos acá Holanda, tenemos Sao Paulo, tenemos Seúl, tenemos Boston, que ha sido uno de los estudios más grandes que se ha publicado en los últimos 2 años, en el que se evalúa la atención de toda la población pediátrica, y se ha encontrado que son grupos que tienen, el grupo de neonatos tiene mucha mortalidad. ¿Qué pasa con San Vicente? Nosotros evaluamos los desenlaces también de paro y de muerte en nuestro hospital en los últimos 5 años, o más bien desde el 2011 hasta el 2015. Hicimos ese estudio que estamos en proceso de organizar y terminar para publicar, y definitivamente se comportó como el resto del mundo. Encontramos lo mismo, el 54% de todos los paros fueron en menores de 1 año, y comparado con con un 30% más o menos en niños de 1 a 6 años, y con un porcentaje muy bajo ya en niños mayores, que fue más o menos el 13%. Como les decía, entonces, cuando uno mira las cifras de todos los estudios que se publican sobre mortalidad y morbilidad,
definitivamente ese grupo resalta por ser muy escaso y muy pequeño. Boston, que es de los hospitales más pediátricos más grandes que hay, que tiene un número de neonatos de población pediátrica de 22.542 niños al año, en un año solamente tiene, o sea, en relación con esa cifra, solo atiende 475 neonatos. Eso da un porcentaje de 2.1% por año. Entonces es bajísimo. Lo mismo pasa en Holanda, la cifra se subió un poquito, allá tienen 4.1%. India tiene un reporte interesante que, pues, digamos que falta el dato total de lo que es la población que ellos atienden pediátrica, pero hablan también de una población de 187 neonatos al año. En esa publicación, más que todo, mostraban los resultados y cuáles son las cirugías más frecuentes. Sao Paulo no es en Sao Paulo, uno de estos hospitales que publica su estadística, no es el hospital más grande del país, pero sin embargo es como lo único que tenemos hasta el momento de Brasil. Tiene un porcentaje de 3.66% neonatos al año. Y en San Vicente, que tenemos 4.000 anestesias pediátricas al año en promedio, esto puede variar a veces más, otras veces puede ser menos. El número de neonatos al año es también aproximadamente de 100 y eso nos da un porcentaje de 2.5% de neonatos al año, que eso es muy bajo para el número de residentes que yo tengo cada año en un servicio de pediatría. Entonces, en general, el costo del aprendizaje con neonatos es muy alto si uno no tiene entrenamiento previo. Es muy alto para todos los actores que intervienen en este proceso. Para el paciente, definitivamente, porque si no hay un buen entrenamiento y la atención no es la mejor, es un niño que puede quedar con complicaciones y graves. Para el docente, el estrés que a veces genera llegar a atender un niño de estos sin que el residente haya tenido por lo menos como un acercamiento que se puede hacer mediante una estrategia como la simulación. Obviamente para el sistema, si tenemos una complicación, pueden ser niños que se podrían quedar de pronto con secuelas neurológicas a largo plazo y que eso va a tener un costo para el sistema como tal. Y no por ser el último es menos importante para el residente. Definitivamente también si hay una complicación grave, los residentes pueden quedar marcados el resto de su vida por una complicación grave. Entonces eso también tiene un costo importante en el proceso educativo. Como les decía, entonces la simulación entra a ser un eslabón muy importante en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que yo voy a tratar de unir lo que es la teoría con la práctica clínica mediante una estrategia didáctica que me va a ayudar como a resolver ese vacío que habíamos tenido hasta el momento. ¿Cómo se puede adquirir experiencia ante las dificultades que plantea la atención a los pacientes sin llevar a estos a un riesgo innecesario? Como lo plantea un autor, la respuesta es la simulación. Esto me va a facilitar que digamos, la persona que se está entrenando haga todo un proceso cognitivo que finalmente le permita, cuando está en la verdadera situación, en la vida real, un desenvolvimiento mucho más eficiente y de mucha más seguridad. La simulación, como todos saben, es una reproducción artificial de elementos de una situación real para alcanzar unos objetivos que uno se proponga desde el punto de vista educativo. Los orígenes de la simulación, pues no es, digamos, el objetivo de esta charla, y les aclaro pues que yo no soy experta en simulación, pero soy una convencida que como estrategia didáctica definitivamente es imprescindible en la formación de muchas áreas de la medicina. La simulación tiene sus orígenes en la industria militar y en la aeronáutica aeroespacial, o sea, en esas industrias lleva ya casi 100 años de estarse utilizando. ¿En qué áreas tengo un muy buen rendimiento de la simulación? En lo que se considera la mejoría del rendimiento humano, o sea, para mejorar todo el performance de un grupo o de una persona, la simulación ahí definitivamente es clave. En la formación de personal inexperto también es muy importante. Le agrega también seguridad a la gente que está en formación, y definitivamente se considera que es de una utilidad muy especial precisamente en la formación de neonatos y lactantes.
como les decía, sí, hay un elemento clave y es que no tenemos suficientes pacientes en la práctica clínica para garantizarle también un buen entrenamiento a los residentes. 4 grandes objetivos de la simulación. Uno es comprender todo el proceso que se está realizando alrededor de X problema, X situación, formar el personal, obviamente. Es muy útil para probar las capacidades que cada persona tiene y finalmente para ensayar acciones. Pues uno de los objetivos, digamos, y también como de los fines es que el estudiante puede ensayar las acciones el número que necesite y que requiera para que llegue a considerarse que ya tiene una buena curva de entrenamiento. ¿En qué escenarios le puedo sacar mucha ventaja a la simulación? Dominios dinámicos de alto riesgo. Ahorita podemos ver un ejemplo de eso en anestesia, o destrezas difíciles de implementar en la realidad, que definitivamente son aquellos tipos de, si hablamos de crisis, por ejemplo, serían crisis que yo en la práctica, o sea, tengo que esperar al azar que ocurran y ojalá que nunca me ocurran para que un residente pueda aprender en una situación de esas, y que en general yo en mi práctica clínica lo que debo hacer es todo lo posible para que no ocurra ninguna de esas crisis. Entonces, ahí en ese escenario es donde juega un papel muy importante la simulación. Y también algo muy importante es que usted, dependiendo como del ejercicio educativo que haga y del escenario que tenga, tiene la posibilidad de hacer grabación de todas estas, de todos estos procesos, de manera que lo pueda repetir las veces que necesite para hacer las correcciones. Hay diferentes tecnologías, o sea, simular, yo creo que todos en la vida diaria simulamos. Uno puede mentalmente hacer simulación sin necesidad de nada más, solamente de la mente. Y como yo hablaba ayer con los residentes que estaban conmigo en pediatría, usted, por ejemplo, tiene un paciente complicado, te llega un paciente grave que usted sabe que el riesgo de que te presente una complicación va a ser alto, sin que tengas que asustar el personal que está contigo, sin que tengas que, digamos, armar mucha parafernalia, pues como para tampoco que digamos, sea uno muy pesimista. Usted puede simular todo lo que le puede pasar a ese paciente en su mente. Vea, este niño, este neonato, viene en unas condiciones muy graves. Tiene alto riesgo de que vaya a hacer un paro perioperatorio. ¿Cómo voy a manejar ese paro? Pasos muy importantes, algo como tan simple como por ejemplo la adrenalina. Si yo no sé o si no me imagino qué dosis voy a utilizar en ese niño que pesa 2, 3 kilos, qué es la dosis que voy a utilizar, cómo la voy a diluir, por ejemplo, cuántos centímetros le voy a pedir a la enfermera, es probable que cuando ya tenga el evento difícilmente voy a tener cabeza para poder decirle que me la debe diluir de tal manera, que va a tomar tantos centímetros y que la va a empujar con tanta cantidad de salino, cosas como esas. Entonces yo puedo hacer simulación de manera muy sencilla, como dice acá en el texto que tengo, con simulación verbal, con un lápiz y un papel, poner un caso clínico, a veces incluso hacer un juego de roles con el uso de actores en diferentes situaciones clínicas. Puedo luego pasar a tecnologías austeras, que en general es lo que estamos haciendo y lo que tenemos algunas que tenemos en el centro de simulación, que es también lo mismo, utilizar juegos de roles, hacer análisis de videos y montar procesos de instrucción con maniquíes sencillos. Y pues existen tecnologías mucho más avanzadas en la que pues la situación va a ser más compleja y vamos a tratar como de que la situación se parezca lo más posible a la realidad, que la simule lo más fielmente para que la persona de verdad se sienta involucrada en todo el proceso y de ahí pueda sacar unas interesantes, digamos, conclusiones y aprendizaje. En el caso de los residentes de anestesiología, tenemos tres áreas importantes en las que la simulación tiene un papel preponderante. La formación técnica en procedimientos o protocolos de atención del paciente, por ejemplo, en el caso de la intubación, manejo de la vía aérea, como un complemento a la instrucción didáctica sobre equipos de anestesia. Muchos equipos son especializados,
que usted en la práctica clínica no puede llegar pues todos los días a tratar de utilizarlos, a aprenderlos, bueno, eso también en el caso de anestesia lo podríamos hacer en un centro de simulación. Y por último, y muy importante, es que se puede formar el estudiante en la toma de decisiones y en competencias no técnicas, que es lo que llamamos el manejo de recursos en las crisis. Bueno, pero cuando hablamos de la anestesia pediátrica hay que adicionar también como algunos aspectos muy importantes, singulares. Por un lado, es un área que exige fuerte demanda de formación en aspectos médico-técnicos del manejo. Por ejemplo, si yo voy a montar un escenario con situaciones pediátricas muy complejas, se recomendaría, por ejemplo, que estuviera estado en un curso de soporte vital avanzado antes de pasar a manejar ciertas crisis pediátricas. Hay otro aspecto importante y es que en general en el cuidado del niño siempre van a estar involucrados los padres. Entonces, la simulación también involucraría que usted como anestesiólogo, como médico, aprenda a manejar situaciones de crisis con los padres en medio de esa situación. Y se requieren también formación de equipos multidisciplinares de alto impacto, que es lo que ya he hablado pues de manejo de recursos en crisis. Entonces, un ejemplo en anestesia, típico para un caso de simulación, una extubación en prono. Como dice la pregunta, ¿alguna vez podré enseñarle a un residente el manejo de una extubación accidental en prono? Si yo en el ejercicio clínico siempre voy a hacer lo posible para que no me ocurra una complicación de esas. Yo creo que es una complicación que un residente en la clínica, muy raro que la vea. Como dicen algunos, si estoy de buenas, me tocó ver esa crisis y ver cómo se manejó, pero nosotros como anestesiólogos siempre vamos a hacer lo posible para que eso no nos ocurra. Entonces, ¿cuál es la respuesta en un escenario como eso? La simulación. Simularles, por ejemplo, una crisis de una extubación en prono y cómo se va a manejar un paciente que a usted le ocurra eso durante una cirugía. Por ejemplo, la forma en que usted debe reaccionar y manejar una crisis es otra destreza que se debe desarrollar en el escenario de simulación, porque la idea es que usted no vaya a aprender en las crisis, que no las tenga que aprender en el escenario clínico, justamente cuando estamos como en la peor situación y que uno a veces ni tiene como cabeza para poder razonar en ese momento. La idea sería los mapas mentales, que es el ejemplo que yo les daba ahora, de que usted tenga claro, si yo recibo un neonato que está muy complicado, que yo me haga el esquema mental. Cuando el niño está ahí, que ya voy a empezar de todo lo que podría ser de complicaciones y cómo la voy a manejar, incluyendo cómo voy a manejar el personal, a quién le voy a pedir que haga tal tarea, o cómo voy a usar, por ejemplo, y qué medicamentos voy a utilizar. Como les decía, permitirá a una crisis real hacer una retroalimentación si en general cuando uno está en medio de esa crisis va a estar con estrés, va a estar agotado, va a estar frustrado. Probablemente uno como anestesiólogo, los residentes que están en tratamiento, cuando uno tiene una crisis de esas, algunos, por ejemplo, la forma que nos da por reaccionar es que no queremos hablar del tema y no queremos saber nada, y uno lo que quisiera es irse para la casa, no quiere saber nada más de la situación. Entonces, difícilmente vas a tener como cabeza para sentarte y hacer todo el proceso de en qué fallamos, tuvimos de pronto decisiones que no fueron acertadas en este paciente, o sea, hacer como todo ese proceso no es fácil en el escenario real. Como siempre, la respuesta es liga a la simulación para tener una mejor aproximación al manejo de estas crisis. Bueno, ¿qué tenemos acá nosotros en el centro de simulación? Pues tenemos como el paso intermedio que mostraba ahora de tecnologías, ciertas tecnologías, pero a largo plazo, lo que es en el área de anestesia, ¿no? Deberíamos avanzar a tener un quirófano con todos los elementos reales, como se muestra acá en la foto, por ejemplo, en este caso para el manejo de un niño, y montar todo el proceso anestésico y hacer todo el proceso de simulación como debería ser. Ojalá pues a futuro lleguemos a contar con un recurso de esos, muy importante. Existen maniquíes de niños, de neonatos para diferentes situaciones. En este caso, este es un maniquí de un niño con un síndrome de Pierre-Robin, para manejo de la vía aérea difícil. Puede que muchos se gradúen sin ver, por ejemplo, un niño con el manejo de la vía aérea, un niño con Pierre-Robin.
Entonces, lo mismo, existen los elementos, ojalá los tengamos algún día, que sería que usted los pudiera por lo menos durante su formación, que salga por lo menos con esa formación en simulación, así no le toque en la vida real el caso. Ya pues han sacado maniquíes para muchas, digamos, tareas. Por ejemplo, este maniquí es un niño con todos los elementos para usted practicar anestesias caudales, anestesias en el neuroeje, y también ciertas tareas que son difíciles en la población pediátrica, como es la canulación venosa, la canulación de líneas arteriales. Entonces están también todos los dispositivos para practicar con este tipo de, para practicar en este tipo de tareas que no son fáciles. Hay una página ya dedicada solo a simulación en pediatría. Pues hay una sociedad internacional de simulación en anestesia pediátrica que tiene encuentros cada año y que de verdad que es muy interesante. Si tienen tiempo de entrar y mirar, hay videos, hay material educativo que nos facilita también todo este aprendizaje. ¿Cómo vamos nosotros? Es un proceso en construcción. En este momento, pues está muy joven. Precisamente, como les decía, los cambios de currículo llevan muy poco, entonces en este momento es empezar a afrontar esos retos para estas rotaciones que no tienen números suficientes de pacientes y que son pacientes muy complejos. Estamos empezando, la idea es con ejercicios básicos, que con el tiempo la idea sería que cada vez sean ejercicios más complejos para que mejoren las destrezas educativas. Bueno, eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Bueno, más que una pregunta, yo tenía un aporte. De la simulación nos tocó mucho luego de precisamente el esfuerzo que hizo la Facultad de Medicina en traer a los instructores del Hospital Virtual de Valdecilla, donde 20 docentes de la facultad, estuvimos incluso la doctora Olga y yo, en una formación de la simulación como herramienta docente. Y eso es solo una abrebocas, o sea, de la simulación pues tiene 1000 cosas, pero lo que nos enfrentamos en esa ocasión, y teniendo en cuenta que ya muchos profesores del servicio, incluyendo el doctor Villa, han tenido mucha experiencia en simulación, es que la herramienta de la simulación es tan poderosa que usted incluso podría hacer daño. O sea, si uno monta un escenario de simulación en donde agrede las experiencias, como le hablaste del adulto, por ejemplo, en un modelo paternalista donde le dice, ves, hiciste mal esto, vos no sabes esto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no renuncias a la residencia? Yo podría hacer renunciar a esa persona de la residencia. O sea, es una cosa tan poderosa que usted puede hacerle daño a las personas que participan en las simulaciones, en especial cuando la fidelidad de experiencia se vuelve muy real. Para hablar un poquito de esto, la fidelidad no solamente es el equipo, la fidelidad tiene 3 grandes componentes, puede que incluso más. Uno es la fidelidad conceptual, o sea que cuando yo le ponga oxígeno al paciente, él suba la oxigenación, ¿cierto? Es una forma de la fidelidad. Otra, la fidelidad física, la parte anatómica, ¿cierto? Que el paciente se parezca a lo que yo hago, 2 componentes de la fidelidad, y un tercer componente, el componente de las relaciones personales. Ese componente de la fidelidad, de la fidelidad de la relación y la experiencia, es muy importante porque al fin de cuentas lo que pone a la persona a reflexionar, por ejemplo, en manejo de crisis. Que yo no definí el líder claro. Entonces un residente me dijo un día, Mario, yo en el carro, cuando voy manejando hacia mi casa es que me pongo a pensar en lo que hicimos todo el día. Eso que esa persona hace es esa reflexión que la simulación te puede dar para que tú puedas experimentar. O sea, no solamente tú aprendes cuando haces el escenario, sino que aprendes más cuando estás reflexionando sobre eso que hiciste en el paciente real o en el escenario. Entonces, para concretar ahorita el aporte, lo que estoy tratando de decirles es que la simulación es una herramienta que es tan poderosa que no solamente respondería por anestesia neonatal, que es un campo muy aplicable para la simulación porque es raro y los desenlaces son de mucha mortalidad y muchas veces, como tú le mostraste, desenlaces duros que se podrían evitar, sino para todo el currículum de anestesia. Es más, no solo para anestesia, también para los médicos generales, para el programa
de pregrado, incluso nosotros hacemos simulación en pregrado, y es porque esos manejos de recursos en crisis afectan muchísimo los enlaces. Vea, metaanálisis recientes muestran que de los muertes médicas, estoy hablando fuera de anestesia, fuera de vía aérea, sino muertes por errores médicos, el 55% de esas muertes fueron secundarias a habilidades no técnicas. Y cuando usted mira los currículos de pregrado y posgrado, tanto en anestesia como en entrenamiento en pregrado como médico y cirujano, no hay por ahora un programa así estandarizado para entrenamiento de habilidades y manejo de recursos en crisis. Entonces esto es un llamado para todos nosotros, para los residentes, para los estudiantes, para los profesores, de que usemos más la simulación tanto para entrenar el personal de formación como para nosotros mismos, porque estoy con seguridad que usted pone a todos los profesores y nosotros nos hacemos un bololo ahí tratando de dirigir las crisis. ¿Por qué? Porque no tenemos un entrenamiento formal específico. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí estamos en pañales. Nos falta crear un currículum específico en formación de manejo de recursos en crisis basados en simulación. ¿Y por qué basados en simulación? Porque esto no es ético hacerlo en pacientes. Usted no puede poner un paciente en una hipoxemia para poder entrenar la crisis con los estudiantes. Eso no se puede. Pero sí lo podemos hacer en simulación. Entonces, muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho y quería hacer ese aporte, no sé los otros profes si tengan algo que... Un complemento a lo que menciona el profesor Mario, muy importante pues todo lo que dijo. Lo que decía de la herramienta es tan poderosa cuando usted monta escenarios con alta fidelidad, que si usted, por ejemplo, no tiene claro si el paciente en esa crisis se va a morir o no, los alumnos llegan a estar tan involucrados en el proceso que eso los puede también afectar psicológicamente, así haya sido una simulación. Entonces, eso incluso puede ser una complicación en simulación. Si usted no tiene claro hasta dónde va a llegar con la complicación, eso puede afectar también a la gente que está participando en el proceso. Profesor, dicho. Muchas gracias, Olga, por compartir esta conferencia con nosotros. Nos lleva a una reflexionar y a motivarse en el tema. Te quería preguntar, neonatos y pediatría en general es un universo también grandísimo, donde se pueden presentar muchísimas situaciones, pero el residente va a rotar solamente un mes. Yo sé que está en construcción todo esto que nos cuentas, pero ¿cuáles escenarios de crisis o de patologías neonatales piensas implementar durante ese mes de residencia? Bueno, hasta el momento, digamos de una manera muy sencilla, barata, pues lo que he tratado de hacer en estas últimas rotaciones es traer por lo menos los residentes una vez acá al mes al centro de simulación y simular la crisis de un paro cardíaco en un neonato o en un niño mayor, dependiendo como de la rotación donde estén, pero el paro pues que es dentro de todos los eventos que uno puede tener es como lo peor que te puede pasar. Entonces hacer toda una reflexión acerca de cuáles pacientes van a estar en mayor riesgo, de qué vas a hacer cuando una vez tengas la crisis ya en camino, ya esté pues instaurada, incluyendo cómo vas a manejar las drogas, cómo vas a manejar el personal, bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer en el momento. La idea sería más adelante avanzar precisamente, si estamos hablando del neonato, en el manejo de ciertas situaciones que son solo específicas para ellos. El manejo sobre todo de lo que son las urgencias neonatales, lo que es una hernia diafragmática, una fístula con atresia traqueosofágica, que son como de los casos que pueden generar más estrés, y un neonato séptico con una enterocolitis necrosante, pues sería como en el futuro avanzar hacia eso. Profesora Olga, buenos días. Quería hacer el siguiente comentario. Yo de pronto no soy tan escéptico como el profesor Mario, que plantea que estamos en pañales. Siempre a nivel del proceso de educación del ser humano, uno podría decir que existen innumerables posibilidades. Y siempre, frente a la generación de conocimiento que hoy es enorme, pues vamos a tener que estar evolucionando, y por eso es tan importante siempre tener en el proceso educativo la mente abierta. Yo recuerdo durante 10 años estuvimos asistiendo a medicina legal
para realizar prácticas de entrenamiento simulado lo más real posible a un ser humano, y entonces me refiero a cadáveres. Y teníamos, entre comillas, la fortuna, porque hacíamos muchas reflexiones alrededor, de contar todos los lunes con más o menos 20 a 30 cadáveres frescos. Y cuando digo frescos, quiero decir incluso que había pacientes que ni siquiera habían adquirido la rigidez producto de las horas de muerte. Eso nos generaba una cantidad de emociones y de cuestionamientos, porque normalmente eran jóvenes, hombres la mayoría, que no sobrepasaban los 20 años. Nunca en 10 años tuve un neonato, nunca tuve un niño, ¿cierto? Para aclarar un poquito lo que usted está planteando. Y siempre me soñaba con el día en que se acabaran los cadáveres, en que dejáramos de tener la riqueza más grande en el mundo, cuando éramos el país y la ciudad más violenta del mundo. Es que contar con 30 cadáveres frescos para una práctica con estudiantes, en este caso de posgrado, que eran de otorrino, de cirugía, de anestesia, de urgencias, que íbamos allá, entonces planteaba un reto y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y ojalá llegue el día en que no tengamos esto. Y miren cómo vamos evolucionando. La Facultad de Medicina no tenía centro de simulación hace una década. Cuando llegamos, uno de los retos grandes fue establecer un centro de simulación, que entre otras cosas es enormemente costoso, y si hablamos de 44, 45 posgrados que tenemos, pues imagínense cada uno solicitando todo lo que significa la simulación. Nunca. Eso se vuelve una competencia enorme. Sin embargo, yo digo, tenemos un centro de simulación que hoy nos brinda unas posibilidades enormes. Esta semana me alegré mucho cuando vi la llegada de 5 simuladores, 5 equipos para microcirugía, porque antes formar un cirujano plástico en microcirugía, estoy hablando de una sola especialidad, teníamos que mandarlos a Francia. Y periódicamente iba un profesor, se formaba, venía, pero casi que era una riqueza individual, era para él. Hoy, lentamente vamos avanzando como facultad y tenemos un área de simulación que yo aspiro que las máquinas de anestesia lleguen, Mario, muy próximamente, porque ya las tenemos. Las 2 máquinas que tenemos ahí como acabando de llegar a la facultad, y que podamos simular todo esto. Y miren que hay una evolución incluso en el concepto de maniquí, como lo plantea la profesora Olga, a simulador. Que a veces hay maniquíes rígidos que no nos permiten nada más que una destreza, pero no simulan un ser vivo. Hoy tenemos simuladores acá que nos simulan todos los eventos en un adulto, desconozco en los niños cómo vamos, pero que nos simulan todas las posibilidades de un paro cardíaco, y ahí hemos avanzado enormemente. Lo que quiere decir, y yo pensaba mucho en lo que tú planteabas, Olga, de roles, porque sí, muchas veces terminamos simulando a través de un rol protagónico del profesor, pero es que no tenemos más herramientas, y yo muchas veces a los estudiantes de pregrado les digo, mire, cada que ustedes llegan tenemos la lingoespasmos. No es que nosotros vivamos generando la lingoespasmos, es que cuando permito que un estudiante en formación que no ha metido un tubo nunca, se lo coloque o se lo ponga a un niño, pues con absoluta seguridad va a generar el laringoespasmo. Para uno como profesional es muy estresante, y uno no quisiera tener que tener esa simulación en vivo. Sin embargo, le toca, porque pues no hay otra posibilidad, es decir, existe la simulación, pero tenemos que permitir también que tengan en situaciones controladas esa aproximación. Pero para uno como especialista es muy difícil. Entonces, el papel de la simulación es fundamental, y cada día con los desarrollos tecnológicos nos aproximaremos más a la simulación real. Sorpréndase ustedes, en la Facultad de Medicina vinieron todos los ingenieros de PM del proyecto de empresas públicas de la represa de, ¿cuál es la última que están haciendo? La grande Ituango. De Ituango, a simular en la Facultad de Medicina con las tecnologías que tenemos, producto de los proyectos de regalías, vinieron a simular qué pasaría en la ruptura de uno de los muros de contención de la represa de Ituango. O sea, nosotros no somos en la parte espacial, en la parte de aviación, vivimos simulando, y los pilotos se pasan horas y horas y horas simulando. Entonces tenemos que cambiarle chip también a profesores y estudiantes. Cuando los estudiantes nos dicen, es que me van a enseñar en un muñeco.
No, es que no hay otra posibilidad en la vida, si somos responsables, que simular. Y simular y simular. ¿Cuánto pasa para que un anestesiólogo esté expuesto a una reanimación en anestesia ambulatoria? Pasan décadas sin que tenga un evento. ¿Cuál es la única posibilidad? Porque entonces nos vamos para el otro lado. ¿Cuánto pasa para que un anestesiólogo que está en un trauma tenga que reanimar? Posiblemente 2, 3 por semana, el que está en cuidado intensivo. Pero el que está en ese otro escenario, que hoy es el 80% de la anestesia en el mundo, pasa más de una década y no ha tenido la aproximación a una reanimación. ¿Qué nos toca? Simular día a día todos esos eventos, procesos que tendríamos que desencadenar cuando tenemos un evento de esto. O sea, para mí, bienvenida a la simulación, las preguntas que quedan, y tenemos que abrir mentalmente el cerebro de profesores y de estudiantes. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí queda la inquietud. Gracias.